Hola a todos, en la lección de hoy vamos a resolver un ejercicio que dejamos pendiente en la lección anterior. Os lo planteé para que intentarais resolverlo y hoy os lo voy a plantear, al menos conceptualmente, sin resolverlo con datos, solamente cómo se plantearía de forma conceptual. Dice lo siguiente: una carga puntual de 2 nanocoulombios está en el origen. Vamos pintando ya. Aquí pinto el origen de coordenadas, cuya coordenada en X será 0 metros, y esta carga es positiva, la veis aquí, y su valor es 2 nanocoulombios positivos. Y una segunda carga puntual de menos 5 nanocoulombios que están también en el eje X, en X igual a 0.8 metros, coordenada más 0.8 metros. Pues lo pintamos aquí, a la derecha de la carga positiva, hacia la parte positiva del eje X, dibujamos la carga negativa, aquí la tenéis, esta es la carga negativa, su valor, le vamos a poner la etiqueta Q2 igual a menos 5 nanocoulombios, y la coordenada que tiene respecto al origen, que es donde está la otra carga, la coordenada X que tiene, le voy a llamar X2, y es positiva porque está hacia la derecha, en la parte positiva del eje X, y cuyo valor es 0.8 metros, coordenada X2 de la carga Q2 negativa. Dice el inciso A que encuentre el campo eléctrico en magnitud y dirección en cada uno de los puntos siguientes sobre el eje X. El primer punto que nos dan es un punto cuya coordenada en el eje X es más 0.2 metros. Pues lo ubicamos aquí. Este punto vamos a llamarle el punto A, que está, como veis, entre la carga Q1 y la carga Q2 con una coordenada X 0.2 metros. Y es el punto A. Bueno, pues en este punto A tenemos que calcular cuál es el campo eléctrico total debido a la presencia cercana de las cargas Q1 y de la otra carga Q2. En otro punto de coordenadas X igual a más 1.20 metros, pues lo vamos a ubicar, ese punto del espacio. Este está hacia la parte positiva del eje X, hacia nuestra derecha, medido desde el origen de coordenadas, desde aquí, hacia la derecha, pues le vamos a llamar punto B, y 1.2. Obviamente está a la derecha de Q2 porque Q2 tiene de coordenada más 0.8. Luego el punto P está a la derecha del punto, perdón, de la carga Q2, cuya coordenada, la coordenada de este punto del espacio B, es xb igual a 1,2 metros, coordenada más 1.2 metros. Ese punto del espacio que estoy marcando aquí, que llamamos B, también tenemos que calcular cuál es el campo eléctrico total existente ahí debido a la presencia cercana de las cargas Q1 y Q2. Y del mismo modo, en el tercer inciso de aquí, otro punto del espacio que está ubicado también en el eje X, cuya única coordenada es, digo única coordenada porque son puntos que están ubicados en el eje X, entonces solo tienen una coordenada, la coordenada o la abscisa, que es X. Bueno, este tercer punto del espacio, su coordenada, que está sobre el eje X, es menos 0.2 metros, menos negativo, o sea que está a la izquierda, ese punto del espacio C va a estar a la izquierda del origen de coordenadas, que es este, o sea que va a estar hacia este lado de aquí. Bueno, pues pinto ese punto, hago un simulacro que está aquí, este punto del espacio C, y ese punto C tiene de coordenada negativa, por estar a la izquierda del origen de coordenadas, su coordenada le llamo xc igual a menos 0.2 metros, por estar a la izquierda del origen de coordenadas, repito. Estos son coordenadas. Lo que nos da el ejercicio son coordenadas de los tres puntos del espacio, de A, de B y de C, y como ya sabéis las coordenadas tienen signos positivos o negativos. Bueno, pues para finalizar termino diciendo que el punto C, ¿qué es lo que hay que calcular en este punto C del espacio? Por lo mismo que en A y en B, que es el campo total existente en este punto C del espacio debido a la presencia de nuestras cargas Q1 y Q2. Muy bien. Pues, ¿y qué nos pregunta exactamente? Pues nos pregunta exactamente que digamos la magnitud del campo total en cada uno de los puntos
A, B y C, la magnitud del campo total, así como la dirección de ese campo total en cada punto. Es decir, que en el punto A tengo que calcular cuánto vale el campo total en magnitud e en dirección. Debíamos decir también dirección y sentido. En B, pues tengo que calcular no solo la magnitud del campo total, sino su dirección y su sentido, del vector campo eléctrico total en el punto B. Y en C, pues 3/4 de lo mismo. Hay que calcular la magnitud del campo total, la dirección del campo total y el sentido del campo total. Muy bien. Para averiguar esto, pues lo que tenemos que hacer es en cada uno de los puntos ver cómo es el vector campo eléctrico debido a una carga y cómo es el vector campo eléctrico debido a la otra carga. Vamos a centrarnos en este punto A. Como veis, en este punto A tiene coordenadas XA igual a 0,2 metros. En este punto A, para calcular la dirección del campo eléctrico debido a la carga positiva Q1, pues lo que tenemos que hacer es simular que en ese punto A pongo una unidad de carga positiva. Recordar el concepto teórico de campo eléctrico en un punto del espacio debido a la presencia de una carga eléctrica cercana. Siempre tenéis que hacer una simulación de ubicar en ese punto, que queréis calcular el campo eléctrico, ubicar en ese punto una unidad de carga positiva de forma mental. Si acomodamos aquí una unidad de carga positiva en el punto A, esta carga sentiría una fuerza que intentaría empujarla hacia la derecha, porque son dos cargas positivas. Esta mental que he puesto aquí, esta unidad de carga positiva, con esta Q1 que también es positiva, pues hay unas fuerzas de repulsión entre ellas. Por lo tanto, esa unidad de carga positiva en el punto A tendería a moverse hacia la derecha porque es empujada con una fuerza a la derecha. Pues esa fuerza por unidad de carga es precisamente el campo eléctrico existente en ese punto A. Entonces ya tenemos la dirección y el sentido del vector campo eléctrico en el punto A debido a la carga cercana positiva Q1. Es este vector que veis aquí, este vector de la derecha, hacia la derecha, apuntando a la derecha, que le llamo E1A, que lo único que quiere decir es campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto del espacio A. Acostumbraros un poquito a estas siglas que ayudan muchísimo. Los dos sufijos que pongo aquí, 1 y A, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se leería esto? Vector campo eléctrico debido a la carga Q1 en el punto del espacio A. Y esa dirección y sentido coincide con la dirección y sentido de la fuerza que siente, repito, que sentiría esa unidad de carga positiva que ubicase en el punto A y empujada hacia la derecha. Con lo cual ya tenemos acomodado este vector, que lo pintamos aproximadamente, este vector dirigido en la línea que une la carga Q1 con el punto del espacio y en el sentido hacia la derecha, apuntando hacia la carga negativa, como veis. Bien, vamos ahora a calcular de forma gráfica cómo sería el vector campo eléctrico en este mismo punto A. Seguimos en el punto A. Pero ¿cuál sería el vector campo eléctrico debido a la mera presencia de la otra carga negativa que está a la derecha, Q2, negativa? Bueno, lo mismo, si ubicáramos aquí en el punto A esa carga positiva, debido a la sola presencia de esta carga negativa, sentiría una fuerza de atracción hacia ella. Y esa fuerza de atracción, su dirección y sentido, marca precisamente la dirección del campo eléctrico existente en el punto A, debido a Q2. Y ese nuevo vector campo eléctrico le llamo E2A, vector que veis que está en la dirección que une el punto A y la carga negativa y en el sentido apuntando también hacia la carga negativa. Digo también por igual que el anterior campo eléctrico. O sea, que este nuevo campo eléctrico debido a Q2 le estoy llamando con una etiqueta aquí que es E2A. Significa campo eléctrico E debido a la carga Q2, por eso le pongo un 2, en el punto del espacio A. Por lo tanto, ya tenemos aquí un resumen gráfico de los dos vectores que siente, entre comillas, claro, esto de sentir, porque es un punto del espacio donde no hay nada, ahí no hay nada,
está vacío, en ese punto del espacio se sienten dos campos eléctricos simultáneos actuando en ese punto del espacio. Un campo eléctrico S1A y otro campo eléctrico S2A. Como esos dos campos eléctricos tienen la misma dirección y sentido, ¿cuál será el campo eléctrico que siente el punto A? Y otra vez vuelvo a repetir, siente entre comillas. ¿Cuál es el campo eléctrico total que existe en el punto A, en ese punto del espacio, debido a la presencia de las dos cargas? Pues será, como los dos vectores son de la misma dirección y sentido, como decía, pues el campo eléctrico total será una mera suma escalar de las componentes de ambos campos según el eje X, es decir, la suma escalar de las magnitudes de ambos vectores, porque ambos vectores están apoyados en el eje X, con lo cual sus componentes coinciden con las magnitudes de ambos vectores. Dicho matemáticamente, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a subir esto un poquito para que lo veáis. En el punto A, el campo eléctrico total le voy a llamar ERA. E de campo eléctrico, R de resultante y A en el punto del espacio que estamos considerando. El campo eléctrico total en el punto A va a ser igual a la suma, como veis aquí, porque apuntan los dos en el mismo sentido y están en la misma dirección y sentido, pues es la suma escalar de sus magnitudes. La magnitud de S1A más la magnitud de S2A. Ya veis que esta ecuación la estoy escribiendo sin vectores, no es una ecuación vectorial, es una ecuación escalar. Porque estoy hablando de magnitudes del vector S1A y del vector S2A. Y esta suma es debida a que los dos, vuelvo a repetir, los dos vectores apuntan en la misma dirección y el mismo sentido, con lo cual el vector resultante pues será un vector de mayor magnitud que estos dos, ya lo veis intuitivamente, ¿verdad? Y la misma dirección y sentido también lo estáis viendo. Con lo cual ya estamos adivinando la dirección y el sentido del campo eléctrico total ahí. ¿Cuál será la dirección y el sentido? La misma dirección y el mismo sentido que los vectores S1A y S2A. Bien, y ahora si me piden, que también me lo piden, es la magnitud del campo eléctrico resultante en este punto A, pues tengo que usar nuestras fórmulas que conocemos de campos existentes en un punto del espacio debido a la presencia de una carga puntual. Porque si no decimos nada en este ejercicio, tanto Q1 como Q2 lo consideramos como dos cargas puntuales. Bien, entonces, ¿cuál será la magnitud del campo S1A? Recordad que S1A es el campo que existe en el punto A debido a la presencia de Q1. Entonces, ¿cuánto vale en magnitud? Pues en magnitud, como todos ya sabéis, es esta formulita. K por Q1, que es la generadora del campo S1A en el punto A, Q1, K por Q1 dividido entre la distancia de la carga Q1 al punto A. Y esta distancia, pues miramos aquí, coincide con la coordenada 0,2 elevado a la cuadrada. Y ya tenemos aquí explotada la fórmula de S1A más S2A más S2A que está aquí. Una aclaración que ya di en la anterior lección. Veis que Q1 lo estoy poniendo con valor absoluto, porque aquí en estas fórmulas ya no utilizamos los signos positivos y negativos ni de Q1 ni de Q2, pues os pongo valor absoluto. Eso ya lo estamos usando de manera implícita cuando dibujamos los vectores. Estamos ya, cuando dibujamos los vectores S1A y S2A, ya de forma implícita hemos utilizado el dato del signo positivo de Q1 y del signo negativo de Q2. Bien, continuamos aquí. S2A. ¿Cuánto vale S2A? Pues S2A será, vamos a ver quién era S2A. ¿Quién era S2A? Es el campo existente en el punto A, en nuestro mismo punto A, debido a la presencia, en este caso, de Q2. Entonces, ¿cuánto valdrá S2A en magnitud? Pues será K, la constante eléctrica, que ya sabéis todos que es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro a la cuadrada sobre coulomb al cuadrado, si entre estas cargas lo que hay es mero vacío. Muy bien.
K por el valor absoluto de Q sub 2. Estamos con esta carga ahora. Esta carga influyendo en el punto A con su campo eléctrico. K por Q sub 2 dividido entre ¿qué? Entre la distancia que separa el punto A de Q sub 2. Y hay que fijarse muy bien en las coordenadas. Estamos hablando de esta distancia, de A hasta Q sub 2. Como Q sub 2 tiene de coordenada x2, mírenlo bien aquí la gráfica, x2, que es toda esta distancia, del origen hasta Q2, x2. Y A tiene de coordenada 0.2, que es la distancia del origen a A, pues la distancia desde A hasta Q sub 2 será x2 menos xa. Y aquí lo pongo x2 menos xa, y no se olviden de que todo esto va elevado a la cuadrada. Y ahora ya, pues suman. Y para sumar, pues yo os recomiendo que saquéis factor común a la k y dejéis esta expresión para meter menos datos en la calculadora y sea menos probable que os equivoquéis al meter los datos en la calculadora. Que esto ya es todo lo que tendríais que meter en la calculadora para calcular la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto A. Bien, y las unidades os tienen que dar, obviamente, como estamos hablando de campos eléctricos, Newton sobre Coulombio. Obviamente, para que alcancéis estas unidades de los campos eléctricos, Newton sobre Coulombio, en el sistema internacional, tenéis que tener mucho cuidado de previamente, antes de meter los datos en la fórmula, previamente todo el sistema internacional, todos los datos. Q1 es 2 nanocoulombios, hay que multiplicarlo por 10 elevado a menos 9 para pasarlo a coulombios. Q2 es menos 5 nanocoulombios, o sea, hay que multiplicarlo por 10 elevado a menos 9 para pasarlo a coulombios. Y las distancias en el sistema internacional tienen que estar en metros, que aquí ya están. Por tanto, esa es la precaución que tenéis que tener para meter los datos en la calculadora. Vamos ahora al punto B. Concentraros en el punto B. Vamos a ver qué ocurre en este punto B. Vamos a calcular cómo son los vectores del campo eléctrico producidos en ese punto del espacio debido tanto a la presencia de la carga positiva Q1 como a la presencia de la carga negativa Q2. Vamos a centrarnos en Q1. ¿Qué campo eléctrico generaría Q1 en este punto B del espacio? Pues para ver la dirección y el sentido de ese campo eléctrico, simulamos una unidad de carga positiva en ese punto del espacio. Y una carga positiva ubicada en este punto del espacio sentiría una fuerza de repulsión, porque positivo con positivo se repelen, ¿verdad? Entonces una fuerza dirigida o apuntando hacia la derecha y en la dirección de la línea que une el punto B con la carga Q1. Por lo tanto, esa fuerza que sentiría esa unidad de carga positiva en el punto B, dirección y sentido, coincide precisamente con la dirección y sentido del campo eléctrico que queremos calcular en el punto B, debido a Q1, que le llamo S1B, y es este vector que os he pintado aquí en azul hacia la derecha, desde el punto B. Y S2B. S2B, ¿cómo lo he pintado aquí hacia la izquierda? ¿Por qué? Pues porque S2B ahora quiero calcular la dirección y el sentido del campo eléctrico debido a Q2, a la mera presencia de Q2, qué campo eléctrico genera la carga Q2 en este punto del espacio, como si estuviera ya sola, ya sabéis lo que iba detrás del principio de superposición de fuerzas o de campos eléctricos, ¿no? Siempre cuando calculo la resultante en un punto del espacio es la resultante de unas fuerzas o la resultante de unos campos eléctricos debido al campo eléctrico generado por cada carga, como si estuviera esa carga sola, sin la presencia de la otra carga. Bueno, entonces, volviendo a la materia, estamos en el punto B. ¿Qué ocurre en el punto B? En lo que se refiere al campo eléctrico en el punto B, debido a Q2, pues simulo la unidad de carga positiva en el punto B y qué fuerza sentiría esa unidad de carga positiva en ese punto debido a la carga negativa Q2. Pues una carga positiva y una carga negativa se atraen, ¿verdad? Con lo cual esa unidad de carga positiva en el punto B sentiría una fuerza hacia la izquierda. Y dirección, la recta que une Q2 con B, y el sentido pues hacia la izquierda, como veis, apuntando hacia la carga Q2. Y eso marca la dirección y sentido precisamente del vector campo eléctrico que produce Q2 en el punto B. Y le llamo E2B a este vector azul hacia la izquierda. Con lo cual ya tenemos dibujado una simulación de gráfica
de los dos vectores campos eléctricos existentes en el punto B del espacio, existentes simultáneamente en ese punto. ¿Debido a qué? A la presencia de las cargas Q1 y Q2. Ahora vamos a calcular lo que nos falta. Vamos a calcular la dirección, sentido y magnitud del campo eléctrico resultante. Entonces, campo eléctrico resultante, en principio no, la dirección la tenemos clara. La dirección del campo eléctrico resultante va a ser la misma dirección de S1B y S2B. Va a estar en la recta que os estoy marcando. El campo eléctrico resultante en el punto B va a estar en la misma recta que el vector S2B y que el vector S1B. Sin embargo, no podemos asegurar hacia dónde apunta, porque todavía no hemos calculado las magnitudes de S2B y S1B, a ver quién gana a quién. Por tanto, o puede apuntar hacia la izquierda o puede apuntar hacia la derecha ese campo resultante. ¿Eso qué nos lo va a dar? Pues precisamente el signo de la fórmula que vamos a aplicar aquí abajo ahora para calcular la magnitud del campo eléctrico total. O sea, repito, hacia dónde apunta el campo eléctrico total tenemos que remitirnos al signo que nos dé el campo eléctrico total, la magnitud del campo eléctrico total, cuando la calculemos. ¿Y cómo la vamos a calcular esa magnitud? Pues muy fácil. Es esta línea que tenemos aquí, punto B. Vamos a calcular la magnitud precisamente del campo eléctrico E resultante en el punto del espacio B. ¿Qué será igual? Pues ahora, fijándonos en este dibujo, vemos que el campo eléctrico total será una resta de las magnitudes de ambos vectores. Aquí la tienen. Fijaros lo que os pongo aquí, S2B menos S1B. Puedo ponerlo al revés también, pero tener mucho cuidado. Si yo pongo S2B menos S1B, S2B menos S1B, y el resultado final me da positivo, quiere decir que la magnitud de S2B es mayor que la S1B. Repito, si ponemos este sentido de resta, S2B menos S1B, porque va a ser la resta, uno apunta hacia la izquierda, otro apunta hacia la derecha y tienen la misma dirección, luego el campo resultante va a ser la resta escalar, como ya sabéis de operaciones con vectores. Resta escalar, pero ¿quién restó a quién? Ese es el chiste. Bueno, pues si suponemos la resta en este sentido, S2B menos S1B, y el resultado da positivo, quiere decir que la magnitud de S2B es mayor que la magnitud de S1B. Mírenlo gráficamente, querrá decir que esta magnitud es mayor que esta. Con lo cual, ¿hacia dónde apunta el vector resultante? Siempre apuntará en el mismo sentido que el vector de mayor magnitud. Es decir, que en este caso apuntaría en el mismo sentido que S2B. Si este resultado, si puesto este en este orden, seguimos sin alterar el orden de la resta, S2B menos S1B, pero el resultado final aquí, a la derecha, les da un valor numérico con signo negativo, querrá decir entonces que este sentido, si está este sentido así, S2B menos S1B y el resultado es negativo, querrá decir que la magnitud de S1B es mayor que la magnitud de S2B. Y en ese caso, el vector resultante apuntaría en el mismo sentido que S1B, porque S1B le gana en magnitud a S2B. ¿De acuerdo? Esto tenéis que tener mucho cuidado para responder bien, porque tenéis que responder en este apartado las magnitudes de estos campos eléctricos resultantes en los puntos A, B y C, pero también hay que responder dirección y sentido de estos vectores resultantes. Muy bien. Si alteráis el orden y ponéis S1B menos S2B, pues todo al revés. Y seguís el mismo razonamiento que os he explicado ahora. Muy bien. Que podéis alterarlo, porque no conocemos quién gana a quién hasta que hagamos los cálculos. Repito, podéis poner S2B menos S1B o S1B menos S2B. Y dependiendo del orden que pongáis aquí, el signo positivo o negativo que os da al final va a querer indicar quién gana a quién. Bueno, vamos ahora, y ahora os explico aquí, E sub 2B. Ahora explotamos la fórmula de E sub 2B. ¿Qué es E sub 2B?
el campo eléctrico existente en el punto B debido a la presencia de la carga Q2, que será K por Q sub 2 dividido entre esta distancia de Q sub 2 a B. Y esa distancia, fijaros bien que coincide con la coordenada XB restada a la coordenada X2. La coordenada X2, perdón, la coordenada XB le restan la coordenada X2. Ambas son distancias hasta el origen. Si hacen esta resta, les da precisamente la distancia que existe entre la carga Q sub 2 a B. Y por eso os he puesto aquí xb menos x2 y elevado todo al cuadrado. No os olvidéis que en los denominadores de campos eléctricos las distancias están elevadas al cuadrado, igual que las distancias están elevadas al cuadrado en la fórmula de la ley de Coulomb. Muy bien. Menos el campo eléctrico existente en el punto B es U1B debido a la otra carga, Q sub 1. ¿Qué será? Pues K por la carga generada de ese campo, que es Q sub 1, en el punto B, dividido entre la distancia que va desde Q sub 1 a B. Como Q sub 1 está en el origen de coordenadas, pues la distancia de Q sub 1 hasta B coincide con la coordenada XB. Por lo tanto, aquí pone XB a la cuadrada. Sacan factor común a la K y dejan esto así para meter menos cálculos en la calculadora y disminuir las probabilidades de equivocarse. Y por último vamos al punto C. En el punto C, bueno, pues vamos a dibujar los vectores campo eléctricos correspondientes a la carga Q1 y Q2. Debido a Q1, vamos a empezar con Q1. Pues simulamos que en el punto C del espacio, este de aquí, que está a la izquierda de Q1, acomodamos una unidad de carga positiva y qué fuerza, qué dirección y sentido sentiría esa unidad de carga positiva ubicada en ese punto C. ¿Qué dirección? Pues un positivo con positivo se rechazan, o sea que es una fuerza de repulsión apuntando hacia la izquierda. Y en la misma dirección de la línea que une el punto C con la carga Q1, con lo cual aquí tienen pintado el vector campo eléctrico existente en el punto C debido a 1 porque coincide con el vector fuerza que siente esa unidad de carga mental que ponemos en el punto C. A esto le llamamos S1C, campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto C. Y el campo eléctrico existente en este mismo punto del espacio, estamos concentrados ahora en el punto C, debido a la presencia de Q sub 2. Bueno, pues ahora utilizamos la carga positiva de siempre, la unidad de carga positiva mental que ponemos aquí, qué fuerza sentiría debido a esta carga negativa. Positivo con negativo, fuerza de atracción, fuerza dirigida hacia la derecha, apuntando hacia la derecha, y en el sentido de la línea que une el punto C con Q sub 2. Con lo cual, esa fuerza que siente la unidad de carga positiva en C coincide en dirección y sentido precisamente con la magnitud del campo eléctrico E sub 2C, que es el vector campo eléctrico, este azul hacia la derecha, vector campo eléctrico existente en el punto del espacio C debido a la presencia de la carga Q2. Pues ya tenemos en el punto C dibujados los dos campos eléctricos que están actuando en ese punto simultáneamente debido a la presencia de Q1 y Q2. Bueno, entonces, ahora, como son dos cargas de la misma dirección pero sentido opuesto, el campo eléctrico total, la magnitud del campo eléctrico total, pues será la resta de las dos. ¿Y el sentido? Pues el sentido del campo eléctrico que tenga mayor magnitud. ¿Y la dirección de ese campo resultante? Pues es la misma dirección o recta que contiene a S1C y a S2C. Bien, entonces el mismo razonamiento que hicimos en el punto anterior. Para el punto C, entonces, el campo eléctrico total resultante en el punto C será la resta de la magnitud del vector S1C menos la magnitud del vector S2C. Repito, es resta escalar. En estos casos son muy sencillos porque los vectores S1C, S2C y el resto de vectores que hemos ido analizando a lo largo del ejercicio, todos están acomodados en el eje X, con lo cual estoy aquí hablando, en todas estas formulitas de aquí, de sumas y restas, de las magnitudes precisamente de esos vectores, porque coinciden con las componentes de esos vectores sobre el eje X. Muy bien. Bueno, pues la magnitud resultante en el punto C, ¿qué será? Es 1C, considero este orden, y puedo considerar el contrario, pero si considero este orden, es 1C menos es 2C, resta, eso será la magnitud del vector resultante. Y ahora, lo mismo que dije antes, si el resultado numérico final es positivo, quiere decir que la magnitud de S1C
es mayor que la magnitud de E sub 2C, porque da positivo este resultado. Y querrá decir entonces que el vector resultante de ambos campos apuntará en el mismo sentido que S1C. Lo contrario, si el resultado numérico de la magnitud del campo resultante diera negativo, querría decir que entonces que la magnitud de S2C es mayor que la magnitud de S1C. Esta magnitud es mayor que esta. Y por tanto el vector resultante apuntará en el mismo sentido que S2C. Bueno, y vamos a abordar el apartado B, que dice calcule la fuerza eléctrica neta que las dos cargas Q1 y Q2 ejercerían sobre un electrón que ubicáramos en cada punto del inciso A, del apartado A. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que ahora en estos puntos A, B y C voy a colocar una carga. ¿Qué carga? Pues en este ejemplo van a colocar un electrón que tendrá una carga pequeñísima. Recuerden que también se le llama carga elemental, una carga pequeñísima que la miran en cualquier tabla o cualquier libro, la carga que corresponde a un electrón, la carga elemental de un electrón, que es una carga negativa. Bueno, pues calcular la fuerza eléctrica neta. La magnitud, vamos a suponer que nos pide solamente la magnitud de la fuerza eléctrica que siente ese electrón si lo acomodáramos en el punto A del espacio, si lo acomodáramos en el punto B del espacio o si lo acomodáramos en el punto C del espacio. ¿Qué magnitud de fuerza eléctrica sentiría ese electrón ubicado en esos tres puntos del espacio? Bueno, pues para eso nos ha servido ya haber calculado el campo eléctrico neto o resultante que existe en esos tres puntos A, B y C, debido a la presencia de las cargas Q1 y Q2. Ya tenemos cuánto vale las magnitudes. Bueno, habría que meter en la calculadora esto, que lo he obviado en esta lección para no hacer muy largo el ejercicio. Pero ya tendríamos calculado el campo neto existente en los tres puntos, en A, en B y en C. Con esos campos resultantes, simplemente para calcular qué fuerza sentiría un electrón ubicado en el punto A. ¿Qué fuerza sentiría un electrón ubicado en el punto A? ¿Qué magnitud? Pues simplemente lo que hacen es utilizar esta fórmula que relaciona la fuerza que siente una carga determinada, que acomoda en un punto del espacio, con el campo eléctrico que existe en ese punto del espacio, debido a la presencia de otras cargas, no la del electrón. Este QE es Q del electrón. Esto ERA es el campo neto, como ya hemos calculado anteriormente, el campo neto que existe en el punto A, debido a la presencia de Q1 y Q2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué fuerza sentirá una tercera carga que acomode en ese punto del espacio, donde existe ese campo resultante es su RA? Pues la fuerza que siente el electrón, que le llamo FA, fuerza en el punto A, que siente el electrón es igual a la carga del electrón, que le he llamado aquí Q sub E, carga del electrón, por el campo eléctrico neto existente en el punto A que ya hemos calculado en el apartado anterior. ¿Y este resultado qué unidades tiene? Pues newtons, porque recuerden que campo eléctrico se mide en unidades del sistema internacional newton sobre coulomb, y la carga eléctrica del electrón tenemos que escribirla en coulombs, y con eso pues el resultado nos daría newtons, que es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Lo mismo en el punto B y en el punto C. ¿Qué fuerza sentiría ahora ese mismo electrón si ubicáramos en el punto B, en este punto del espacio, aquí arriba? Pues sería la carga de ese electrón en coulombios multiplicado por el campo, la magnitud del campo eléctrico existente en este punto B. Aquí lo tienen. La fuerza B, fuerza que siente el electrón, que ahora lo pongo en el punto B del espacio, es igual a la carga que tiene ese electrón multiplicado por el campo resultante en el punto B debido a la presencia de nuestras dos primeras cargas, Q1 y Q2. Y este resultado en newton.
Y lo mismo en el punto C, la fuerza que siente el electrón en el punto C, este de aquí de la izquierda, si lo pongo aquí el electrón, ¿qué fuerza siente? Pues Q sub E por la magnitud del campo eléctrico existente en el punto C. Bueno, y por último, para completar la respuesta de este punto B, vamos a calcular qué dirección tendría esas fuerzas. También se puede calcular, sabiendo la dirección del campo eléctrico neto en este punto A y sabiendo también la carga, la tercera carga que coloco en ese punto A, el signo de esa tercera carga, puedo conocer el sentido de la fuerza que siente el electrón, si es hacia la derecha o si es hacia la izquierda. Vamos a ver. Voy a centrarlo solo en el punto A. Y lo mismo explicaría para el punto B y para el punto C, pero solamente en el punto A. Quiero centrarme en calcular cuál es el sentido de la fuerza que siente un electrón. Bueno, pues como es carga negativa, recordar de la teoría, si en ese punto del espacio hay un campo eléctrico que apunta en un sentido, que ya sabemos que aquí el campo eléctrico en el punto A, el campo eléctrico neto resultante en el punto A, ya hemos dicho que apunta hacia la derecha, en el mismo sentido que es 1A y es 2A. Como el campo eléctrico apunta hacia la derecha y tengo aquí una carga negativa, que es la carga del electrón, una tercera carga, que es negativa y que pongo en el punto A, como el campo eléctrico apunta hacia la derecha, el campo eléctrico neto, y la carga que acomodo ahora en el punto A es negativa, la carga del electrón, pues el electrón, la fuerza que siente es en el sentido contrario al sentido del campo eléctrico neto. Por lo tanto, la fuerza neta que siente el electrón al acomodarlo en ese punto A sería hacia la izquierda. Es decir, que como siente una fuerza hacia la izquierda, tendería a aproximarse hacia la carga positiva, Q1, y alejarse de la carga negativa Q2. Sin embargo, si en ese punto A colocáis una carga positiva, el sentido de la fuerza que siente esa carga positiva es en el mismo sentido que el vector campo eléctrico total que existe en el punto A. Como el campo eléctrico total en el punto A apunta hacia la derecha, esa carga tercera que ponemos en el punto A sentiría una fuerza en el mismo sentido, en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico neto o resultante existente en el punto A. Entonces, recordar, resumiendo, dependiendo del sentido del campo eléctrico en un punto del espacio, si yo en ese punto acomodo una carga positiva, va a sentir una fuerza en el mismo sentido que el campo eléctrico existente en el punto. Pero si yo acomodo una carga negativa, va a sentir una fuerza en sentido opuesto a la del campo eléctrico existente en ese punto. Bueno, en resumen, en este ejercicio hemos analizado en 3 puntos bastante sencillos de calcular sus campos eléctricos totales debido a la presencia de Q1 y Q2. Ya estáis viendo que a lo largo del eje X pues se van a producir campos en todos los puntos debido a la presencia de las dos cargas Q1 y Q2. Y estos campos totales han sido muy fáciles de calcular porque son meras sumas y restas de los campos que producen cada carga Q1 y Q2. Si consideramos otros puntos del espacio que rodean a nuestras dos cargas Q1 y Q2, pues para calcular el campo eléctrico en esos otros puntos del espacio, pues sería un poquito más laborioso, porque el campo eléctrico en otros puntos que no estén en el eje X que une ambas cargas, en otros puntos distintos del espacio, pues para calcular esos campos eléctricos en cada punto habría que hacer una suma vectorial del campo eléctrico que en ese punto produce Q1 y del campo eléctrico que produce en ese punto también la otra carga Q2. Con todo esto podemos imaginar que alrededor de estas dos cargas existe un espacio con una propiedad especial, un espacio que rodea estas dos cargas que tiene una propiedad especial. ¿Cuál es? Pues que en cada punto de ese espacio que circunda a estas cargas existe una propiedad que se llama campo eléctrico neto en cada punto,
que depende única y exclusivamente de quién, de los valores de estas dos cargas y de la distancia o distancias de estas dos cargas a ese punto del espacio que consideremos. Por tanto, esto es un enfoque, el campo eléctrico es un enfoque que nos da cómo es o qué característica tiene ese campo invisible de fuerzas que rodea a estas dos cargas. ¿Por qué es una propiedad intrínseca de estas dos cargas? Porque no depende de una tercera carga. O sea, los valores del campo eléctrico que generan estas dos cargas en cualquier punto del espacio que lo rodea solo depende de sus cargas y de las distancias a ese punto. No depende para nada del valor de una tercera carga externa. Lo podéis apreciar como ejemplo en tres puntos muy especiales que hemos escogido en este ejercicio, A, B y C. Ya veis que depende, por ejemplo, el punto A, el campo neto, solo depende de Q1, de Q2 y distancias de Q1 a ese punto. Igual ocurre en punto B, punto C y en otros puntos del espacio que no estén en el eje X se darían unas fórmulas un poco más complicadas porque hay que hacer sumas vectoriales, pero siempre el campo neto en ese espacio invisible que rodea Q1 y Q2, el campo neto en cada punto del espacio solo depende, repito, de los valores de Q1, de Q2 y de distancias de Q1 y Q2 a esos puntos del espacio. Nada más. Por tanto, es una forma de caracterizar, mediante el campo eléctrico, caracterizar ese espacio invisible que rodea estas cargas. Y además nos sirve como una herramienta para decir, bueno, y ahora si introduzco una tercera carga en ese campo invisible, ¿qué fuerza va a sentir? Para eso hemos practicado un poquito el apartado B del ejercicio. Con un electrón, la fuerza neta que va a sentir es la carga que tengas, esa tercera carga, multiplicada por el campo eléctrico nético que exista en el punto del espacio que consideremos. En la próxima clase vamos a ver otro enfoque que también caracteriza el campo invisible que rodea a un número determinado de cargas, como en este caso a dos cargas puntuales. Ese campo invisible lo podemos caracterizar desde el enfoque de campo eléctrico, como estamos haciendo en estas clases, pero también podemos caracterizar ese campo eléctrico invisible que rodea estas cargas mediante otra magnitud física que vamos a definir en la próxima clase, que es el potencial eléctrico. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase.